Hola, en este video tutorial vamos a exponerles y a explicarles un análisis de ciclo de vida en el software Sigma Pro, un caso de estudio específico. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Carolina Cortés, Paola Díaz, Caterín Rivera, Aura Rojas e Irene Rosas. Básicamente les vamos a hablar de tres cosas: qué es un ACV o análisis de ciclo de vida, algunas generalidades, pros y contras, qué es el software Sigma Pro, cómo usarlo, qué ventajas tiene, qué usos y aplicaciones, y un caso de estudio. Un análisis de ciclo de vida ha sido definido como la metodología para evaluar los impactos ambientales de un producto, proceso o servicio asociados con todas las etapas de vida desde la cuna hasta la tumba. Esos análisis de ciclos de vida son unas herramientas o indicadores que sirven para analizar los impactos sobre el medio ambiente de cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto o de un servicio, sirven para priorizar mejoras en los procesos o productos y también para realizar comparaciones de productos o servicios y así determinar cuál es el más conveniente. ¿Cómo nacen los análisis de ciclos de vida o ACVs? Los primeros estudios estuvieron enfocados sobre algunas de las etapas del ciclo de vida de ciertos productos, hacia finales de los años 60 y principios de los años 70. Se hizo especial énfasis en el análisis de la eficiencia, consumo de energía y fuentes de energía, consumo de materias primas y en una menor medida en la disposición final de los residuos. En el año 1969, Coca-Cola financió un estudio destinado a relacionar y comparar el consumo de recursos para fabricar los envases de sus bebidas con las emisiones asociadas a los procesos productivos correspondientes. Por esa misma fecha en Europa se estaba estudiando una especie de inventario que más tarde se conoció como Ecobalance. En el año 1972, Ian Boustead se dedicó a calcular la energía total que se requería para la fabricación de diversos tipos de envases para bebidas. Vidrio, plástico, acero y aluminio fueron los materiales que él estudió. Sus conclusiones pueden encontrarse en un artículo llamado LCA, How It Came About, que fue publicado en la revista International Journal of Life Cycle Assessment en 1996. ¿Cuáles son los puntos fuertes de un análisis de ciclo de vida? Básicamente, permite integrar en un solo valor la complejidad de los sistemas de producción y consumo de productos. Nos permite ir desde el momento de extracción de materias primas hasta el consumo y desecho o disposición de los productos. Y ese enfoque integral permite mezclar o hacer también un salto entre disciplinas, de modo que se pueda relacionar tanto el diseño como la fabricación, como la construcción y el mantenimiento. Sin embargo, este enfoque de análisis de ciclo de vida todavía está en un desarrollo, una etapa de desarrollo muy temprana, y ha generado mucha polémica por los resultados y las formas y metodologías que se han utilizado, básicamente por dos cosas, dos puntos débiles que se han identificado: la complejidad y la subjetividad. Existen muchos procesos de fabricación que exigen de mucho tiempo, de recursos materiales, recursos humanos y de mucha información que las industrias no cuentan, con la que no cuentan en este momento, o no siempre cuentan con esta información. Y algunas escalas, problemas de escalamiento de cómo comparar resultados, y pues que se cuentan con variables muy diversas. Y otro tema es la subjetividad, que hay diferentes puntos en el proceso de análisis de ciclo de vida que están muy sujetos al criterio del evaluador. Entonces son dos aspectos identificados como puntos débiles en este indicador. El software Sigma Pro es un software que fue diseñado en el año 1990 por Mac Goedkoop en Países Bajos. Ya es actualmente usado por industrias, instituciones de investigación y consultores en aproximadamente 80 países del mundo. Es un software muy útil y muy
amigable para el usuario, tiene una interfaz gráfica sencilla de manejar que permite crear modelos complejos de una manera sistemática y permite hacer análisis de Monte Carlo usando la base de datos Equinvent europea, que es en el momento la base de datos más amplia que existe a nivel mundial de procesos, productos e inventarios. ¿Qué aplicaciones tiene el software Sigma Pro? Permite calcular huella de carbono, hacer ecodiseño en productos, obtener las declaraciones ambientales de productos, evaluar impacto ambiental, obtener informes ambientales y obtener indicadores de rendimiento, obviamente desde un punto de vista ambiental y de impacto. Para mostrar cómo funciona el programa Sigma Pro, realizaremos un ejercicio utilizando los datos reportados en el artículo Evaluación del potencial de calentamiento global en la cadena de producción de fresas, lechuga romana y champiñones en Australia, utilizando análisis de ciclo de vida. La idea es comparar a través del ciclo de vida de cada una de las cadenas productivas de los cultivos el aporte que cada uno hace al cambio climático. Para realizar el ejercicio lo dividimos en 3 etapas, cada uno de los cultivos. Entonces tenemos la primera etapa es la etapa pregranja, en donde incluimos todos los procesos de consecución y transporte de insumos hasta la granja. En la etapa 2, que es la etapa dentro de la granja, entonces tenemos los procesos de transporte, el uso de fertilizantes, el riego y algunos casos especiales como son la pasteurización, que se lleva a cabo solo en el cultivo de champiñones. Y finalmente tenemos la etapa post-granja, que incluye actividades de almacenamiento y todas aquellas relacionadas con el acondicionamiento del producto para la posterior entrega al consumidor, al distribuidor. Como nosotros tenemos una versión demo, hay algunos procesos que no se pueden realizar. Así que lo que vamos a hacer es un análisis de 2 procesos básicamente, que son los consumos de energía y los procesos de transporte en cada una de las etapas. Bueno, para comenzar con el ejercicio, lo primero que debemos hacer es abrir el programa que ya habíamos descargado anteriormente. Abrimos, entonces bueno, nos ofrece diferentes versiones, pero pues para hacer nuestro ejercicio vamos a utilizar la versión de análisis. Damos a aceptar y acá vamos a aceptar. En la versión demo, la única opción que tenemos disponible es esta, entonces vamos a abrirla. Nos aparece la primera pantalla. Acá el primer paso, vamos a darle siguiente. Vamos a utilizar la segunda opción, que es la que nos permite hacer el análisis de ciclo de vida. Damos siguiente. Acá en el tercer paso vamos a darle la primera opción y acá ya entonces colocamos el nombre de nuestro proyecto. Vamos a hacer entonces el ejercicio para la primera etapa del cultivo de fresas, que sería la etapa pregranja. Entonces vamos a colocar pregranja, fresa. Acá le damos siguiente. Esta opción la dejamos por defecto. Le damos siguiente y entonces él nos va a generar este diagrama donde nos van a ir apareciendo los diferentes procesos que yo le vaya a adicionar. En el paso 6, él nos pregunta si queremos adicionar materiales al proceso de pregranja. Vamos a decirle que no, pero que sí queremos adicionar procesos. Entonces escogemos la segunda opción y damos continuar. Para el proceso pregranja de la fresa, tenemos disponibilidad de datos para el transporte. Y los datos que vamos a ingresar son los siguientes. Como vamos acá, tenemos entonces los datos para cada una de nuestras etapas. En este momento estamos trabajando la primera etapa, que es la etapa de pregranja, y el dato que entonces vamos a utilizar nosotros para el transporte es este valor, que es 4,13 por 10 a la menos 2 toneladas por kilómetro. De igual manera entonces tenemos datos para datos en la granja, en donde el único dato que tenemos es el dato de energía, de la operación de la maquinaria, y en la etapa post granja tenemos entonces datos para el transporte, que son digamos el transporte
al centro de distribución tenemos el transporte a 2 ciudades en Australia y el consumo de energía, digamos, en el almacenamiento del producto. De igual manera, entonces lo tenemos para los champiñones y para las lechugas. Entonces vamos a continuar con el procesamiento enzima PROF. Bueno, como se dijo anteriormente, el único proceso que podemos evaluar en la etapa pregranja de la fresa es el transporte. Entonces acá vamos a elegir transporte, le damos continuar y él acá nos pide que escojamos cuál opción de transporte vamos a tener. Vamos a decir que vamos a manejar una flota Euro 4 de 16 a 32 toneladas. Le vamos a dar siguiente y acá vamos a colocar ese valor que es 0.0413 toneladas por kilómetro en el caso de la fresa. Le decimos continuar, él hace un cálculo. Y como vemos, entonces nos aparece acá ya, digamos, más ramificaciones a medida que adicionamos procesos. Nos pregunta que si queremos adicionar otro proceso, vamos a decirle que no tenemos pues, más datos. Digamos siguiente, él vuelve y pregunta que si queremos adicionar más procesos, decimos que no. Nos pregunta si vamos a incluir algún escenario de un aprovechamiento de residuos. En este caso no lo hacen, vamos a decir que no. Y finalmente en el paso 13, acá nos pregunta si queremos adicionar un ciclo de vida que ya tengamos como hecho, vamos a decir que no. Acá vamos a seguir, le decimos continuar y finalmente nos pregunta si queremos guardar el ejercicio. Bueno, esta ventana nos sale por ser una versión demo. Vamos a guardar el ejercicio entonces como pregranja pesas. Acá podemos adicionar algún comentario. Vamos a dar a aceptar. Para realizar el análisis de resultados vamos a seleccionar esta opción y vamos a seleccionar de nuestros ejercicios que ya hemos hecho las 3 etapas del cultivo de fresa. Entonces serían la etapa pre-granja, la etapa granja y la etapa post-granja. Le damos a abrir, nos aparece entonces en las ventanas con cada una de las etapas y los datos que nosotros hemos ingresado anteriormente. Vamos a calcular y vamos a hacer una comparación. En esta nueva ventana no modificamos nada y le damos calcular. Entonces el resultado que nosotros vemos es esta siguiente gráfica. Al ser una versión demo la que estamos utilizando, no es posible cambiar la metodología con la cual se hace el análisis de ciclo de vida. Por lo tanto, lo que tenemos acá son los resultados que nos ofrece la metodología de Ecoindicador 99. Ella básicamente reporta 3 tipos como de ecoindicadores, los cuales a su vez se dividen en otros subindicadores, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos como el indicador 1 que es el de salud humana, el cual incluye entonces efectos en el clima. Entonces nos relacionamos con cambio climático, con disminución en la capa de ozono y efectos carcinogénicos y radiación. Otro parámetro que tiene en cuenta esta metodología es la calidad en el ecosistema, la cual se relaciona entonces con la ecotoxicidad, los procesos de acidificación, eutrofización o los usos del suelo. Y finalmente el último indicador es el que tiene que ver con los recursos y este entonces se relaciona ya con los combustibles fósiles y como pues la generación de energía. Como vamos entonces para nuestro cultivo de fresa, la etapa más crítica y digamos la que tendría más efectos en el cambio climático es la etapa de la granja. Vamos entonces a ver los resultados que obtuvimos para los otros cultivos y posteriormente pues realizaremos la discusión de resultados.
Bueno, los resultados que obtuvimos entonces para el cultivo de champiñones acá podemos ver entonces que la mayor afectación, digamos, al cambio climático la hace la etapa de champiñón en pregranja. Para el caso de la lechuga, entonces, la etapa que más tiene influencia en el cambio climático es la etapa de lechuga en la granja. Como vemos acá, entonces ya comparando nuestros tres cultivos, tenemos acá entonces las etapas pregranja, granja y posgranja. Para el cultivo de fresas, entonces el mayor aporte al cambio climático lo hace en la etapa en la granja, lo mismo que para las lechugas. Esto se explica porque pues debido a la manera como se realiza el cultivo en las granjas estudiadas en Australia, el proceso de recolección que se lleva a cabo en la granja es muy mecanizado, o sea, prácticamente solo se utilizan máquinas para hacer esta recolección, lo cual entonces pues nos hace que haya un mayor, digamos, aporte en las emisiones para esta etapa. Mientras que para los champiñones lo que se encontró es un mayor aporte en la etapa pregranja. Esto se atribuye a que los champiñones requieren de un compost y abonos, digamos, especiales que no se consiguen en Australia y deben ser traídos vía barco o por carretera. Como vemos acá, entonces los valores de kilometraje por cada tonelada pues son mucho mayores que lo que nosotros tenemos, digamos, para el caso de la lechuga o para el caso de la fresa. Finalmente, pues en cada uno de los tres cultivos vemos un ligero aporte de la etapa postgranja, que en la mayoría de los casos se debe ya a los procesos de transporte desde la granja hasta los sitios de distribución. El artículo en el cual nos basamos hace esa estimación no utilizando la metodología de coindicador, sino la metodología del IPCC. Lo que ellos obtienen entonces son como resultados son gramos de CO2 equivalente, pero podemos llegar a la misma conclusión. En el artículo, utilizando esta metodología, encuentran que el mayor aporte al cambio climático lo tienen los cultivos de fresa y de lechuga en la etapa de la granja, como vemos acá. Entonces este es para fresa, la línea gris es para champiñón y para lechuga tenemos la blanca. Entonces, como podemos ver, los que tienen un mayor aporte en la etapa granja son el cultivo de fresa y el cultivo de lechuga, tal como nosotros lo encontramos utilizando la metodología de coindicador. Bueno, finalmente hicimos un último ejercicio y es pues teniendo en cuenta lo anterior que la mayor influencia en el cambio climático sucede en la etapa de granja. Entonces hicimos un cambio en digamos, en la manera en que se obtiene en el funcionamiento de la maquinaria, y vamos a asumir que esta maquinaria no funciona, digamos, con energía eléctrica, sino que lo hace a través de suministro de gas natural. Entonces, estos son los resultados obtenidos para el cultivo de fresa. Las barras azules son en el caso que la granja utilizara gas y las barras verdes son en el caso que la granja utilizara electricidad. Vemos entonces que efectivamente es mejor utilizar electricidad al gas natural, hay una menor contribución utilizando electricidad al cambio climático, y lo mismo vemos acá, como en el efecto o en la relación con los combustibles fósiles. Nos resulta pues mucho mejor utilizar energía eléctrica. Este mismo hallazgo pues se realizó para el cultivo de champiñón y el cultivo de lechuga. Entonces, a partir de los análisis de ciclo de vida podemos ver que podemos, digamos, llegar a este tipo de conclusiones, en donde es mejor utilizar un suministro de energía eléctrica que un suministro de gas.
Finalmente, entonces concluimos de nuestros resultados de análisis de ciclo de vida que de los tres cultivos, las fresas y las lechugas tienen un mayor impacto en el componente climático, y pues como mencionamos anteriormente se debe a la maquinaria especializada que se utiliza en la recolección. En los champiñones, a diferencia de los otros cultivos, la etapa de granja y especialmente la recolección no tiene tanto impacto en el cambio climático debido a que esta recolección se hace manual, entonces nos disminuye ese consumo de energía. Por el contrario, entonces los champiñones, el mayor aporte lo tienes en la parte pre-granja, que es básicamente se debe al trayecto que deben tener, al transporte que se utiliza para poder tener el compost y la turba necesaria para el cultivo. Finalmente, en el supuesto que cambiáramos la fuente de energía en la granja para los tres cultivos, si se utilizara gas natural, vemos un menor impacto en los efectos carcinogénicos, pero hay un mayor impacto en el cambio climático y en el componente de combustibles fósiles, por lo que la mejor opción sería trabajar con electricidad. Muchas gracias.